Historias para llevar, un podcast de Embapro. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Historias para llevar, un podcast de Embapro. Hoy tenemos aquí a Carlos Ruiz, CEO del grupo Mexicana de Franquicias, que tiene entre otras marcas La Mordida, Super Taco, Ricos Tacos y también Ole Mole, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por venir. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues bien, vamos a ver la conversación cómo se desarrolla. Claro que sí. Nos conocemos desde hace bastantes años, ¿verdad? ¿Cómo ha ido evolucionando vuestro grupo? Habéis ido incluyendo más marcas, ¿no? Actualmente, ¿cuántos locales tenéis? Claro, nosotros tenemos ahora mismo 16 locales. A ver, yo me incorporo cuando la empresa es muy pequeñita y solo hay una marca, que es La Mordida. La Mordida tiene unas características muy particulares, tanto en su decoración, porque es todo hecho a mano, etcétera, lo cual hace que sea complicado de trabajar, pero tiene una segunda que el mundo gastronómico nos ha complicado mucho, y es que es comida, lo que se llama Mex-Mex, es decir, mexicana de verdad. Uh-huh. ¿Qué implica? Pues que resulta que el producto más vendido en España mexicano se llama burrito, y el burrito no existe en México. Entonces, eso nos genera un problema ya, para empezar, importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que por un lado, La Mordida es servicio en mesa, es un casual dining un poquito más completo, lo que llamaríamos un finish. Tenemos animación desde toda la vida, es decir, tenemos mariachis desde hace 30 años, estamos en el 30 aniversario, por lo cual, es decir, cuando no existía eso, ahora todo está muy de moda así, pero claro, hace 20 años no, hace 15 menos, hace 10 un poco menos, y así tal. Y luego, el segundo tema es que empieza a haber elementos que vienen de influencia americana, como todo, la mayoría de las veces, que son las marcas que solo venden burritos. Entonces, sí. ¿Qué ocurre? Y además, eso sí que es en un fast casual, sí, o en un fast food, o como queráis llamarlo. ¿Qué ocurre? Pues que todo ese proceso al final lo que nos hace es crear una marca que sea el otro extremo de lo que somos nosotros. Es decir, tenemos La Mordida y arrancamos con Ricos Tacos, que es la marca que al final te maneja un poquito más esa situación. Ese Tex-Mex, digamos, ¿no? Tex-Mex, pero principalmente ese servicio de burritos, de nachos y en velocidad muy rápida, es decir, en un proceso de productivo muy rápido. Son locales sin salida de humo, es decir, no tienen cocina. Por lo cual, al final se trabaja con guisos. Bueno, es un proceso que lo mejoramos nosotros mucho, porque incluso realmente operativamente hemos mejorado al modelo similar que sería el Chipotle mexicano y americano. Es decir, somos muchísimo mejor operativamente. La verdad es que ellos son 10 veces más grandes que nosotros. Y entonces esa marca, ¿no? Ricos Tacos y Super Taco, imagino que están más enfocadas a delivery. Claro, no. Entonces, Ricos Tacos es la que manejas en ese fast casual, y eso lo que te hace es que elementos como el año pasado es la que desarrollamos en Food Truck. Es decir, modelos de negocio muy alternativos, muy alternativos en el sentido de que es una cocina muy sencilla, muy básica, pero muy demandada, y a la vez es que es de los productos más vendidos en delivery. Claro, en delivery lo más vendido creo que está en la hamburguesa de la pizza, y me pierdo antes del sushi. Esto va un poco por modas, pero en el elemento mexicano es el burrito, porque es el único que no sufre en envío. El envío, claro. Claro, es un bocadillo. Claro. O sea que estabas diciendo antes que La Mordida tiene 30 años. Sí. O sea, fuisteis realmente, entiendo, que uno de los primeros restaurantes mexicanos en España, ¿no? Claro, yo creo, no lo he podido sacar, es muy complicado, pero creo que hoy por hoy es el restaurante más antiguo mexicano de España hoy. Wow. No sé si se crearon antes, sé que la mayoría de los que yo sé que se han creado, tipo Sí Señor o alguno de estos, ya no existen, están cerrados. Entonces, nuestro es el de Belén, la calle Belén, es el primero, y creo que es ahora mismo el más antiguo, el mexicano más antiguo de España. ¿Y tú cuándo te incorporas al grupo? Yo me incorporo hace 8 años. Hace 8. Una anécdota curiosa. Ahora te preguntaré por ella. Sí. Y te quería preguntar, hace 30 años que se abrió ese La Mordida, ese primer restaurante mexicano. ¿Qué sabes de esos primeros momentos de ese restaurante? Bueno, desde luego funciona, porque si no, no llevaría 30 años abierto ese local, ¿no? Pero ¿quién monta ese local? ¿Lo monta Joaquín Sabina, que es uno de los socios de La Mordida, o lo monta alguien conocido suyo? Claro, no, realmente es una anécdota muy divertida porque va sin ningún ánimo de negocio, es lo más curioso de todo esto. Entonces se juntan Julio Sánchez, que es el actual dueño de la compañía entera, de todos los grupos, con Joaquín Sabina, pues son muy amigos,
Y lo que hacen es que viajando de bolos por México, etcétera, pues cuando vuelven dicen, oye, que no hay ningún mexicano en Madrid. Y entonces un local que ellos ya tenían, que era un bar normal y corriente de artistas, por llamarlo de alguna forma, bueno, se reunían artistas ahí a tomar pues, cafés, etcétera, y que no iba muy bien, no. Pues al final montan ese concepto mexicano. Se traen a Honorio, que es nuestro presidente honorífico ya, pues ya se ha jubilado, etcétera, y es el que se encarga de, con chefs mexicanos, crear una carta lo suficientemente mexicana para que un mexicano se sienta a gusto, pero a su vez ciertos productos que un europeo los pueda asimilar desde hace 30 años, claro. Entonces bueno, con una carta muy sencilla o muy difícil, es decir, es muy sencilla, por lo cual es muy difícil de hacer, como todo lo sencillo, lo que hacen es se ponen a desarrollarlo. Y al final es el sitio de referencia, es decir, ahora mismo es que han pasado muchísimos actores tal como trabajadores de La Mordida. Allí, porque era el sitio de referencia. ¿Hay alguna anécdota de... no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero una anécdota de por ejemplo, Pau Donés de cuando venía La Mordida, como la gente. Y todo el mundo, y además allá era lo normal, se quedaban allí, si venía Mana, se venían allá a comer, o a tomarse un café, o lo que fuera. Entonces, esa referencia se quedó. Ese desarrollo se llevó, yo cuando entro había... Mi anécdota es un poco más curiosa porque yo realmente, aunque entro hace 7 años, bueno, ¿sí? 8 va a ser, a mí me contactan hace 12, porque yo en esa época estaba en otras compañías y me contactan pues, de estas cosas de rebote que me dicen oye, que quieren hablar contigo para un poco, quieren ver el tema de franquicias, de profesionalizar la empresa. Y yo voy, que yo estaba en Marco Aldana, que no tiene nada que ver. Y yo voy porque realmente es mi restante referencia de mi matrimonio, porque yo me fui de Luna y Miel, yo hago 27 años de casado ahora. Me fui de Luna y Miel a México y cuando yo volví, hace 27 años, no había restaurantes mexicanos. Claro. Entonces, el restaurante al que íbamos para recordar nuestra Luna de Miel era La Mordida. Qué que en esa época había colas, era imposible, además solamente tenían uno. Entonces, cuando a mí me llaman, solamente por la curiosidad de hacer La Mordida voy. Es decir, se me había llamado sin menospreciar ningún otro grupo, pero me llaman otro, yo de esto no tengo nada que ver. Entonces fui a una conversación, una comida muy, muy divertida, la verdad es que fue muy divertida. Hace 12 años, ¿no? Hace 12 años. Y ya está. Y yo les recomendé ciertas cosas de lo que debían de hacer sin entrar en la parte hostelería, es decir, modelo de negocio, cosas de la cocina central. Más enfocado a consultoría de franquicias. De franquicias, pero sin ser consultoría, porque estábamos comiendo y estábamos hablando tal. Entonces, yo dejé de hablar con ellos y 3 años después, por otra anécdota de un amigo mío mexicano que compró una plantación de chile habanero como modelo de negocio que lo vendía a Walmart, etcétera. Entonces me llamó, bueno, hablábamos y me dice, oye, ¿conoces a alguien en España que pueda venderle directamente ese producto, el chile habanero, y me voy a venderlo mucho más caro, le genero más margen, aunque es un modelo que él realmente era inversor puro, porque es un trader allí, entre Estados Unidos y México. Y les llamé otra vez. Porque tenía el teléfono, digo, pues yo conozco a la gente de La Mordida. Y al final, a partir de ahí, volvimos a hablar y bastante parte de lo que yo había comentado tenía sentido, era bastante sentido común, no que yo hubiera sacado ningún tal. Y empezaron a crecer, y habían crecido en esos 2 o 3 años, habían montado 2 o 3, la cocina central ya empezaban a poner en marcha y lo que necesitaban era que de verdad eso se gestionara. Empezaban a tener problemas de gestión, porque hasta ahora tenían 3 locales, ¿no? Claro, entonces dicen, sí, está muy bien, pero ahora no sé. Es verdad que lo que dijiste tiene sentido, está funcionando, y es que ahora tenemos un problema, que tenemos 3 locales más, o 2 o 3, y sí, muy bien, todo lo que dijiste se cumple, pero ahora no sabemos gestionarlo. Entonces, si te incorporas al grupo y tal, y ahí está. ¿Qué ocurrió? Pues que a partir de ahí, yo sí que es verdad que intento entender mucho las tendencias de mercado. Lo mismo se me va un poco la pinza en algunos extremos, en cuanto, por ejemplo, pues eso de que La Mordida no pueda tener burritos, porque no es Mix-Mex, pero creo que hay cosas que hay que cumplir ciertas naturalezas, o hay que entender un poco por dónde van los conceptos. Y que entonces lo que hicimos fue eso, que éramos ricos taco rápido. Entonces, claro, me quedé en una situación un poco rara, que era intermedia. Tengo un modelo fast food, muy sencillo, que lo puedo montar en un food truck o lo que quiera. Sí. Tengo el super restaurante, digo, ya, pero las provincias intermedias, ¿cuál de los dos coloco?
este se me va de precio y Claro. este se me queda corto. Entonces dije, coño, pues ojo, uno es meto, uno en medio. Entonces creé Super Taco, que es la mezcla de los dos. Es decir, la suma de burritos pero con una decoración mucho más sencilla, no tan artesanal, etcétera. Claro, cuando esa conversación la tienes con gente del sector, lógicamente, que saben mucho, dicen, ya, joder, pero estás creando todo un segmento y una categorización que no hay en el mercado. Ya, no lo hay porque no lo hay, pero en la realidad tendría que haberlo. Porque deberían de estar las tres, que yo tengo ciertas limitaciones que no puedo evitar. Es decir, una mordida, por mucho que yo quiera, tengo 92 lienzos, que ya no son originales los 92, pero hasta que yo entré había 92 lienzos originales por local. Eso ya lo hemos digitalizado, pero mínimo hay 5 a 6 lienzos originales por local. Es que 5 o 6 lienzos es muy caro. Ya está, no más todo. Es decir, yo monté una mordida, tardaban antes de entrar yo, y luego ya fui metiendo equipo operacional y de desarrollo. Tardaban 3-4 meses en montarla, mínimo. Una vez terminada la obra civil. Claro, pero ya tenían que sobre las paredes decidir, porque claro, cada cuadro es de un tamaño, tal. Entonces hicimos un trabajo ímprobo que fue copiar 250 lienzos. Digitalizamos. Para que luego pudiera cambiar tamaño. Menos mal que la digitalización la cambia el mundo y esa nosotros ha dado la ¿Y vida. ahora cuánto tiempo se tarda desde que tienes un local en abrir Nada. la mordida? Yo soy muy rápido, ¿no? Tardo un mes. Un mes. Y sin obra civil, 2 semanas. Ya lo hago rapidísimo. Porque ahora con toda la digitalización lo que hacemos es un poco... Lo metemos. ¿Qué ocurre? Bueno, hay una cosa que no es, es real porque yo tengo en almacén, es decir, nosotros tenemos Catrinas, que es una escultura 1,80 m pintada a mano, otra cosa que es, entonces ya lo hemos hecho con moldes, etcétera, pero bueno, porque tengo más y las puedo ir colocando luego. Una Virgen de Guadalupe, esculpida en madera para poner en el altar, por Andrés Collado. Entonces, claro, es que es muy complicado, es decir, y todo eso, si dices, vale, me voy a Guadalajara, si menosprecia Guadalajara, dices, ya, es que al final Guadalajara lo que tiene es un mexicano, le da lo mismo porque es que no hay competencia. Y la que hay, nosotros, a nivel nuestro, calidad-precio es muy difícil. Es difícil en las grandes ciudades, imagínate una pequeña. Porque ponemos un poco ponemos la máquina a funcionar y nos da lo mismo que sea en un sitio pequeño que grande. Claro. ¿Qué ocurre? Que dices, ostras, es que voy a hacerlo, yo le voy a facturar lo mismo siendo una cosa que otra. Pues voy a empezar a ahorrar cosas. Entonces coge y creamos Super Taco, que es una decoración bien, pero ya no es 92 Virgen de Guadalupe, y mucho más sencilla. La cuenta es la misma porque sale del mismo sitio, eso no es ningún problema. Incorporamos los burritos porque entendemos que en una oferta mucho más limitada la gente va a querer funcionar así. Parece como que el mercado de la comida mexicana, ¿no?, en España ha explotado, ¿no? En los últimos 10 años yo, veo que ha crecido muchísimo. ¿Por qué crees que es? Bueno, hay varias cosas. Una es porque ha venido muchísimo mexicano, cosa que antes había, pero no tan exagerado. Segundo, porque igual que la comida mexicana ya es la que más se vende en Estados Unidos, más que la americana, al final a nosotros todas estas tendencias nos llegan, sí o no. Para todos los americanos, para todos ingleses, norte de Europa, que comen regulero, podemos decirlo. La comida más sana que tienen, razonablemente, es la mexicana. Ostras. Es lo que para nosotros es comida mediterránea, en la realidad. Es decir, al final, nosotros le llamamos fajitas, pero si tú coges el pollo, lo haces a la plancha y le pones verdura, pues es lo que cenábamos cuando éramos pequeños en nuestros cuerpos. Eso es sano, sanísimo, es lo más sano que hay. Bueno, pues los mexicanos le ponen más sabor. Bueno, pues bien, pues eso no afecta a ninguno de los dos ingredientes. Lo mismo con todo, es decir, entonces ellos manejan, al final México son países con estados que su comida razonablemente no puede ser muy cara. Entonces lo que hacen es que lo elaboran por muchas características que tienen, de comer en la calle, etcétera, con sabores muy picantes que realmente lo que hace es que matan posibles infecciones, claro, como pasa en Asia, tampoco tiene... Totalmente. Los dos extremos que es lo mismo. Y dentro de este auge que ha tenido la comida mexicana, yo creo que se ha visto como varias tendencias, ¿no? Ha habido unos años en los que el burrito, ¿no?, con marcas como Tierra Burrito, González & Co, etcétera, ha habido
yo creo que viniendo, ¿no?, de esa tendencia de lo que se ve en Estados Unidos con Chipotle, etcétera, ¿no? Ha habido como un boom y luego parece como que ha habido como un segundo boom con el tema de los tacos, ¿no? Es como que han empezado a abrirse en los últimos años decenas de taquerías e incluso muchas de ellas sí que regentadas por personas mexicanas, ¿no? Claro, por lo menos en la gran ciudad se ha visto esto, ¿no? Al final son locales muy pequeñitos que tú una taquería lo puedes gestionar bastante fácil y ten en cuenta que un poco el que viene aquí hay de dos perfiles, clase alta, ¿no? Pero las que vienen de clase media baja, que es el otro perfil, allí cocinan mucho como nuestras abuelas aquí, por decirlo de alguna forma. Entonces, al final montan locales pequeñitos con una gestión bastante fácil y realmente son matrimonios. Luego tendrán más empleados, y buscan el modelo taquería, que es un modelo muy sencillo. Autoempleo, me imagino. Es autoempleo puro, sí. Y además, tú cuando sales fuera de las capitales grandes, en poblaciones un poco, siempre hay 2 o 3 pequeñas taquerías. Y la conversación siempre es la misma. Bueno, los mexicanos están llenos. Ya, pero ¿qué tamaño tienen? No, pues son 60 metros. Ya, 50, que tienen 6 mesas. 6 mesas, 5 mesas. ¿Y quién la atiende? No, pues un mexicano, tal, vale. Bueno, ¿eso tiene recorrido? No, tiene el recorrido para ellos y tiene ese desarrollo pero final. Nunca van a poder crecer ni... Ya. No, es muy difícil. Primero porque la gestionan directamente ellos. Y luego hay una tercera tendencia que es muy peligrosa y yo no tengo muy claro por dónde va a acabar y ya está acabando con marcas a la vez, que es el famoso taco a €1, ¿no? Que esa es otra fórmula poco curiosa. Y esa en la realidad está, según abren la mayoría, quiebran todos, porque no salen los números, si quieres tener una calidad medio decente. Entonces, y hay grupos que se basan en ese elemento. Entonces, hace que sea un elemento muy fácil hacia la gente joven, por decirlo de una forma. Como muy viral, ¿no? Claro, tienes esa de tacos €1 y luego tienes los burritos, que al final los que hacemos burritos bien, que hay muchos, pero los que hacemos bien son un producto que no llega a €10, estás hablando de 300 a 400 gramos de comida solo en €10, por lo cual, es decir, con eso te llenas. Los márgenes son pequeños, ¿no? Son márgenes pequeños, pero además es que te llenas con mucho. Es decir, tú una hamburguesa tienes que tomarte muchas para... Es decir, con €10 no te llenas, por resumir la conversación mucho. No. Con un burrito sí. Sí, eso es y además es sano, en la realidad, porque la base del burrito es arroz. Es decir, digamos que a diferencia del wrap, que es lechuga, pues toda la base es arroz. Entonces te llena. Proteína y X digo, salsas, cebollas, etcétera, lo que puedas hacer. Entonces, es un producto que resuelve. Entonces, nosotros, por ejemplo, los festivales funcionamos muy, muy bien, porque la gente al final quiere gastarse lo menos posible, como todo en la vida. Segundo, quiere comer una vez. ¿Por qué? Porque cada vez que tienes que ir a comer, tienes que esperar una cola de 1 hora, entonces, o media hora. Entonces terminas buscando el producto que te garantice que te sacia. Que te sacia en una tal. O, por ejemplo, en Sierra Nevada, que tenemos el Ole Mole. Ayer nos dijeron, somos el local que más factura de toda la estación, en la zona nuestra, en Borreguiles, que estamos en pista. Somos la marca que más, pero por encima de otras marcas 10 veces más conocidas. Que será súper estacionario ese local, ¿no? Sí, eso funciona 4 meses al año, que es cuando hay tal, pero nos sorprende porque nosotros conceptualmente no somos marca. Es decir, ahí lo que somos está muy bien, pero somos un producto. Entonces, el producto es el que funciona muy, muy bien. Por curiosidad, y ahora volvemos al tema de las tendencias. ¿Cómo funciona un alquiler en un sitio como la estación de esquí de Sierra Nevada? ¿Te cobran todo el año poco? ¿Te cobran mucho esos meses del año? O sea, Claro, no, son esos meses del año los que, digamos que cubren. De todas formas, es un modelo con franquicia, es decir, que es un tema un poco más complicado todavía. Pero bueno, al final lo que trabajas es los meses que trabajas. Entonces, el problema más es en el tema de personal. Al final son fijos discontinuos. Claro. ¿Y es como un centro comercial que te cobra unos royalties, la estación te cobra unos royalties en función de lo que factures? Sí, no. Es que ahí depende quién haya entrado cuándo. Entonces, como nosotros en la realidad venimos de coger una concesión, por llamarlo de una manera, del grupo Alsea, nosotros ya venimos con las ventajas del hermano mayor, porque no es nuestro hermano, pero claro, esto se negocia muy bien. Porque vuestro grupo compró Ole Mole hace un par de años. Sí, en septiembre del 23. O sea, hace 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Vale? ¿Por qué tomasteis esa decisión de comprar otra marca si ya teníais 3 marcas? Porque, primero, nos daban la posibilidad de entrar con franquiciados directamente. Segundo, porque venía de una conversación diferente. Nosotros, en la realidad,
a mí me gusta hablar con, sería mi competencia, pero me gusta entender qué hacemos cada uno para intentar entre todos mejorar y poner unas barreras de entrada, por entenderlo de una manera, a los demás. A los demás que no sean serios. Porque al final eso a nosotros sí nos preocupa mucho, y más con este mundo de delivery en el cual muchas de las marcas no existen, y al final no hay detrás nada que contra lo que puedas un poco competir realmente. Marcas virtuales que aparecen y desaparecen, ¿no? Y al final entiendo que eso, que sí funcionan bien, pero que al final de alguna manera tengan algún sitio de referencia que te pueda venir bien como cliente. Entonces, si te quieres quejar, como si les quieres dar premios, me da lo mismo. Es decir, pero que exista, que tengan alguna referencia. Entonces, dentro de esas conversaciones, yo creo, estoy seguro, pero queda muy mal decirlo, pero tenemos la mejor operativa años luz hoy por hoy, yo diría a nivel mundial. Del sector mexicano, ¿no? Del sector mexicano con diferencia, pero con diferencia de años luz. Eso que ocurre, que al final, en una conversación con la gente del SEA, pues salió y yo no tengo ningún problema en enseñarle lo que tenemos. Y al final es igual, porque la cocina central es nuestra propia, por lo cual si encima le digo, bueno, es mi competencia, queda muy raro venderle comida, no va sin mis recetas, pero bueno, al final pues bueno, tampoco estaría mal. Y en ese proceso yo creo que se dieron, bueno, ellos se dieron cuenta de muchas cosas porque son muy grandes y hacen muchas cosas, ¿no? Pero vieron que por ahí no terminaban de crecer. Y al final lo que sí querían era, dentro de los que entiendo que con los que hablaron, querían dejarles en manos de una empresa que operativamente les resolviera. Vale. Y imagino no les hiciera daño nunca comercialmente. Nosotros, ellos la línea mexicana no la tocan, hay otros grupos que sí la tocan, pero además tienen competencia contra ellos, por lo cual entiendo que era como va a hacer grande a tu enemigo, dentro que todos estos juegan otra liga, que nosotros somos muy pequeñitos. Pero les encantó. Y honestamente nos dijeron, oye, mira, ¿cómo lo hacéis? Tanto es así que desde que cogimos Ole Mole, que ya hemos, esta es la segunda temporada, sí. El año pasado crecimos en facturación sobre el año anterior casi un 20% y mejoramos los costes un 15%, que es una burrada. Y este año vamos a crecer otra vez en torno al 15% y los costes vamos a mantener igual porque no va a mejorar. Y esa parte sí es muy importante porque tú los primeros 20, 30, 50 o 60, te cuenta que puede ser porque quieran tomar un burrito, ya está. Porque eres muy rápido y eres el que menos cola genera. Bueno, pero si al final el producto no les gusta, pues los siguientes 100 no piden. Que nos pasa a los mismos festivales. Entonces, ¿qué ocurre? Que por un lado en esa parte lo tenemos muy, muy bien organizado y tenemos muy buen producto. Entonces, de calidad, luego te puede gustar o no, pero nosotros esa parte de primar la calidad la tenemos muy interiorizada. De todos los locales que tenéis, Carlos, ¿cuántos son propios y cuántos son franquiciados? El 80% son propios. Bueno, el 72 creo que es ahora mismo y el 28 son franquiciados. Claro, nosotros al principio, cuando yo entro, no entro tanto para franquiciar, sino para profesionalizar la compañía. Vale. Como yo vengo de del mundo franquicia, que yo creo que es la mejor forma de profesionalizar las compañías, aunque luego no franquicies. Yo he estado en proyectos que no se franquiciaba, pero que la mentalidad era es la misma, de cadena y de crear protocolos, procesos y siempre yo creo que además lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Al final, si eres capaz que alguien externo al sector haga tu negocio, esa es la mejor forma de demostrar que tu negocio es profesional. Ya está. Totalmente. Con un montón de claves y con un montón de seguimiento y supervisión. Entonces, esa parte nosotros la creó, la cocina central se creó un poco para dar trato tanto a las propias como a franquicias. Pero es verdad que nosotros somos una empresa pequeñita y, por ejemplo, nosotros fuera de Madrid no queremos, nosotros franquiciamos. Es decir, nosotros fuera de Madrid no salimos por estructura. Es verdad que la pandemia también te enseñó un montón. Y luego hay una cosa muy importante, es decir, todo nuestro esfuerzo que hemos hecho y que seguimos haciendo es la parte operativa, protocolo operativo, etcétera, lo cual al final hemos creado un modelo pues muy básico, es decir, muy sencillo de gestionar. Estoy hablando hace poco con los grandes grupos como Arias, como SSP y todo esto. Sí. Cuando les cuentas tu película, no se lo creen, no, ni bueno ni malo, ¿no? Pero cuando se enseñas, se sorprenden. Entonces, que se sorprendan grupos tan potentes que ven cosas tal, de que de verdad
el protocolo es fácil, sencillo, ahora con todos los problemas que hay de personal en el sector, etcétera, y que además está bueno, podría no estarlo, pero y de calidad es bueno, pues al final te genera un cierto orgullo. Entonces, en esa parte también nos dimos cuenta que, o yo tengo una teoría, nunca sé si eso, y es que al final, yo llevo con una teoría desde hace un año y pico, y es, oye, los grupos, cuando sales a provincia, cuando sales un poco geográficamente, hay categorías que pueden vivir solas, pero entiendo que esos multifranquiciados, es decir, esos que se van haciendo fuertes en zonas porque tienen diferentes conceptos, muchas veces les cuesta, si se quieren salir de su zona de entorno, donde pueden gestionar su equipo operacional, les puede ser más caro la gestión que el propio negocio que tengan fuera. Entonces, muchos están haciendo, o creo que están haciendo, o deberían, si no, hacerse más fuertes en sus entornos con otros modelos de negocio que les permitan optimizar su equipo de operaciones, claro, su almacenaje de congelación. Es decir, un multifranquiciado que a lo mejor esté en la zona de Valladolid, Salamanca y que tenga una Loja, un La Mordida, un X y un Z. Claro. O sea, y al final se hace fuerte y es que es todo su equipo operacional, que es el complicado de mantener ahora, te sale casi al mismo precio. No pagas algo más, pero en la realidad te sale al mismo precio, porque al final lo que hace es, en el mismo entorno que se mueve en poco transporte, y menos en provincias pequeñas o medianas, es que vas creando todas las necesidades en el entorno. Qué bueno. Me gusta ese modelo, la verdad. Entonces, lo que pasa es que es muy difícil de contactar con ellos, hablando de todo un poco, porque no existen. Porque como tienen sociedades independientes, no hay esos multifranquiciados, ¿no? Claro. ¿Qué opinas tú, sinceramente, sobre el modelo de franquicia? Es decir, tú sabes que somos franquiciadores, ¿no? Hemos sido franquiciadores y me gustaría un poco saber que le contases, ¿no? a quien nos escucha, ¿no? Que no hemos hablado todavía de esto en este podcast. ¿Qué opinas de ese modelo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los pros, cuáles son los contras de franquicias? A ver, yo vengo de yo he franquiciado muchas cosas ya. He franquiciado Presto y lo he convertido en líder mundial. He franquiciado Vitaldent, lo hemos convertido en tan líder, bueno, mundial no, porque no hemos salido de España, pero tanto que todo el sistema Sanitas Milino es una copia de Vitaldent. Es decir, Marco Aldani, igual. A ver, aquí hay dos temas. Uno, que la ley en España no ayuda, y, a diferencia de Estados Unidos, y luego, yo lo he hablado alguna vez, es la educación del empresario en España. Sí. Menos mal que va mejorando, pero que hasta ahora no es mucho. ¿Cuál es un poco la diferencia? Al final, una franquicia es un negocio profesionalizado. Ya está. Tú no puedes profesionalizar un negocio que no tienes mínimo un 20, un 30, casi un 30% de locales que sean propios. Es que eso está más cerca de otras prácticas poco serias, porque es imposible. Y además no debería ser. En Estados Unidos, la ley lo que te dice es que por debajo de 100, si no me equivoco, el 10% es ser propio sí o sí. Es decir, que si no tienes un mínimo de locales propios y que haya, por así decirlo, un éxito probado en tus locales propios, no puedes lanzarte a franquiciar. Lo del éxito es mentira, es decir, tú no tienes por qué, pero tú tienes los números, son públicos, por lo cual no pueden contarte nada. Entonces, esa parte la tienes limitada. A partir de que de unidad 100, ya la ley te deja que sigas con tus 10. Mínimo. Vale. Es decir, a partir de ahí no tiene sentido que tengas, no tienes por qué, porque no tienes por qué funcionar. Y eso en Europa no existe, ¿no? En Europa no estoy muy seguro, en España seguro que no. Porque la alternativa, que es igual de honesta si tú trabajas, es lo que llaman listening, que es licencia de marca. Entonces, ahí ya no le das servicio, no le das varios servicios. Puede ser tu marca, puede ser todo, pero ya no le estás cubriendo esos servicios. Y no le estás garantizando protocolos. Lo que le estás diciendo es, tengo una marca muy chula que ha conseguido éxito o no, y te la alquilo, ¿no? Sería alguna manera, te la cedo, te la concedo, pero ya no tienes esas limitaciones. También es verdad que entonces ya no puedes cobrar royalties diferentes, etc. Cobrarás un fijo, ¿no? Anual. Un fijo anual o una especie de licencia de marca, etcétera, que va hacia marketing. Ya no va el tema de imagen de marca, etcétera. Ahí ya me pierdo en detalle de cuánto de eso tienes gestionado de verdad marketing o cuánto. Entonces, claro, eso es un modelo muy sencillo. Y yo me acuerdo la primera, estando con Presto, con las tintorerías, hace muchos años, 20, 25, cuando fuimos a una feria en Washington o por ahí,
a mí me sorprendió mucho porque aquí todas las conversaciones era desde el principio cómo funcionaba. Yo lo que veía en todos los stand ahí, que eran a un ahorro baratísimo, una silla tal, era cuánto dinero tenías. No había más conversación. El tío que te venía a tu stand te preguntaba cuánto dinero suponía la inversión. Y si alguno estaba un poco perdido, tú le tienes que decir si tenía X. Y eso ya venía la inversión aproximada más un fondo inicial de arranque. Y la conversación arrancaba a partir de que tuvieras esa cantidad de dinero. Claro, si eran 2 o sea, millones, que daba igual tu background, daba igual tal, con tal de conseguir franquiciados, por así decirlo, lo único que importaba era cuánta pasta tienes, ¿no? Claro, y el franquiciado ya se preocupará de ver tus números, se ve tal. Y el franquiciado a la vez ya sabe que pueden... es decir, montar un negocio cuesta dinero. Aquí en España todavía a la gente le está costando mucho, cosa que es un poco inexplicable, porque hay muchos emprendedores ahora, empresarios antes, los nombres los van cambiando para que queden muy bien, que es una cosa muy curiosa. Pero bueno, es un tema. Pero sí que es verdad que al final es que te cuesta dinero, es que es un riesgo. Entonces, en sus modelos lo tienen muy claro. Luego ya te gustará, no. Como todos los números son públicos, tú no puedes llamar franquicia si no tienes eso en ley porque te meten un puro importante, es decir, que te quita la marca. Sí, Estados Unidos nos andan con tonterías en esa parte. Entonces, esa parte la tienes muy bien resuelta. ¿Qué ocurre? Que cuando vienes aquí, primero hay una mezcla de cosas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Oye, primero validar que la marca tiene locales propios. Y a partir de ahí, ver cómo funcionan. Es decir, oye, pues mira, lo otro debería de decirte la realidad. Oye, pues mira, me va muy bien comercialmente, pero no le tengo cogido los márgenes. Claro, eso son conversaciones un poquito de un nivel medio alto, porque se supone que se está cediendo a alguien tu marca que tenga que explotarlo, por mucho que luego le dirijas, le guíes y todo, que eso no tiene nada que ver. Entonces, esa parte yo creo que es muy importante. Todo lo que sea franquicia de verdad es un modelo que, además de garantizada su éxito, que eso en principio parece que sí, lo que sí que es todo un ahorro de procedimientos y protocolos y un ahorro de golpes o de decepciones que te vas a llevar. Es decir, yo cuando tengo conversaciones, da lo mismo en el sector, no, es que yo lo hago mejor. Vale, pues yo no digo que no, pero y empiezas a entrar rascando un poco detalles de costes, de tiempos, etcétera, y dices, pues no sé si lo hacen mejor, pero le dedica 10 veces más y eso cuesta, y eso es dinero. Claro. Entonces, esa parte normalmente funciona. La parte de comunicación se supone que también, porque al final, si tú eres capaz de, tengas 6, 7, 20, 50, tu fuerza de comunicación, ahora que son redes, que todo es global, todo debería de funcionar mucho mejor. Si tienes un influencer, pues les ayuda a todos, no solo a un local. Entonces, esa parte lo tienes. ¿Cuál es el tema en contra? Primero, tienen que saber lo que es una franquicia. Nosotros tenemos un proyecto muy chulo, muy divertido, que es en el Meliá 5 Estrellas Palacios Viles. Tiene una cantina que solo funciona los sábados por la noche. Porque es en la zona de la cafetería normal, lo tematizan los sábados por la noche. Vale. Entonces, nosotros le vendemos parte del producto, que ellos lo utilizan a lo largo de la semana, de tal, y luego ese día, tal. Llevamos con ellos 1 año y medio trabajando. Vale. Están encantados, nunca han tenido un negocio de hostelería más fácil de gestionar, que más margen les dé. Luego facturan lo que facturan en una cafetería de un hotel. Tampoco, pero está encantado. Fácil de gestionar, tal. Cuando le pedimos que nos trajera gente para que se formara, claro, me iban a traer al chef ejecutivo. Al chef, para que te hagas una idea, ese hotel es el hotel de referencia en toda Asturias de todas las bodas más importantes que hay en el norte. Vale. Pero no solo es eso, cualquier película americana que esté por el norte se va a dormir ahí. Es decir, ahí está Brad Pitt, George Clooney, porque es un palacio de verdad. Bueno, pues claro, ya decía, no, el chef ejecutivo. Digo, no, si es que aquí no tienes que pensar. Es decir, dime quién es el que produce. Claro. Que le voy a enseñar cómo se termina el plato, ya está. Así que ya no, pero no, de verdad, que es que esto es mucho más sencillo. Luego ya lo decoraremos como quieras, o lo veremos como le damos. Que todo lo complicado ya lo estamos haciendo nosotros en nuestra cocina central, en nuestro... ¿no? Claro, y la propuesta, tanto que hicimos una adaptación a platos asturianos. Al final la base es el maíz, que Asturias y México tienen muchas cosas en común, que es el maíz, especialmente. Entonces lo hicimos con tortos en lugar de tacos, bueno, cosas de estas que hicimos, pero la proteína, que es la base, y las salsas, que es la base, ya vienen hechas, vienen congeladas y vienen hechas. Entonces, les sorprendía mucho que el modelo, que el proceso funciona. Claro,
el chef le molesta, y lo puedo entender porque estás hablando de un proceso artesanal contra un proceso industrial. Vale, claro. Es que son procesos diferentes, no tiene nada que ver. Claro, que ese proceso industrial, ¿no? Es hacerlo en una cocina central y luego repartirla a todos los locales, me imagino que será lo que hace que el plato sepa exactamente igual en un local que en otro. Que en otro, es fundamental. Que eso es clave para el modelo de franquicia. Eso es fundamental. Y luego, nosotros, en nuestras cocinas centrales, nuestro proceso sí es artesanal. Eso no cambia. Es decir, la gente confunde cuando es un quinta gama, que es una máquina o un robot o no sé qué es, que hace cosas. No, los chefs están allí. Es decir, en lugar de estar en los diferentes restaurantes, los tienes en un sitio unificados. Y lo que tienes es una tecnología con abatidores, con proceso de ultracongelación muy rápida, etcétera, para que no pierdan ni propiedades, ni sabores, etcétera. Pero trabajamos como el ejército, como las películas de Subelis, en ollas muy grandes, haciendo cosas muy grandes. Claro. Pero el trabajo es manual. Nosotros seguimos trabajando desde un punto de vista artesanal porque creemos en ello. Es decir, traemos productos de México para poderlos trabajar. Claro, yo creo que ahí hay como durante muchos años, estos últimos años, hemos oído como muchas críticas a la quinta gama, ¿no? Y yo creo que es principalmente porque pueda haber engaños, ¿no? Es decir, tú lo que no me puedes decir es que estas croquetas son caseras cuando no las has hecho en el local, cuando te han venido preparadas. Me puedes decir que están buenísimas, me puedes decir lo que sea, pero no me puedes vender como casero algo que es una quinta gama, ¿no? ¿O sí se puede vender como casero una quinta gama? Pues esa es una duda curiosa, porque en la realidad, si el proceso de fábrica es casero, sí. Claro. Primero hay un problema y es, ¿qué es quinta gama? Y quinta gama es un producto que se ha preparado y luego se termina en el local y ya está. Y ahora de ahí tienes buena calidad y muy mala. Totalmente. Y en el restante que te la hagan allí puede ser una malísima calidad y recién hecha. ¿Eso es mucho mejor? Pues hay en algunos productos que puede y en otros no. En otro es absurdo. Es decir, de verdad que productos bien trabajados y bien congelados con todos los procesos actuales de ultracongelación y todo esto, no hay esa diferencia. Lo que sí hay, que sí es importante, bueno, es más, es como todos los cocineros que utilizan Thermomix. ¿Eso qué significa? Que entonces ya no es casero. Porque hay una máquina que te hace el aroma y te pone la temperatura tal. Es que estamos ya empezando a hacer líneas muy complicadas. Porque la línea entre lo artesanal, lo casero... ¿Lo ha hecho con una batidora o con tal? No, lo ha hecho con una super máquina que ha puesto los ingredientes, ha puesto un botón y ya se ha hecho. Entonces, entendiendo que lo que sí tiene sentido, y por eso además es que el coste de personal de un local donde tú lo haces allí, la comida va a ser mucho más cara y va a ser capaz, en principio, debería serlo, de adaptar lo que tú quieras. Mientras que nuestro producto no se puede adaptar en un momento determinado. Eso no significa, ¿mi restaurante se puede hacer un huevo frito? Sí, ¿lo hacemos? Normalmente no. ¿Tenemos huevos? Sí. ¿Tenemos plancha? Sí. ¿Sartenes? Sí. Es decir, nuestras cocinas son de verdad. En La Mordida. En el otro no hay cocina. Pero estos son de verdad. ¿Tu cocinero está preparado para hacer eso? Ahí es donde ya cambia. Porque al final, nosotros lo que tenemos son ensambladores. Claro. No son chefs. No. Primero porque es absurdo. Es decir, un chef al final es cortarle su creatividad en un proceso que nosotros ya lo damos hecho. Totalmente. Pero bueno, esa parte es verdad que va a dar mucho que hablar a futuro. Es un tema... Entonces un poco las franquicias. ¿Qué ocurre con franquicias? Ya también es importante. Tú tienes que tener la estructura, es decir, la gente entiende o cree que una franquicia es, yo cojo mi marca, la empiezo a franquiciar y empiezo a cobrarles por comida, empiezo a cobrarles por todo y ya gano mucha pasta. Eso puede ser verdad si no eres muy honesto, porque en la realidad lo que se supone que tienes que conseguir es trasladarle tus acuerdos. Es decir, yo a mis franquiciados tienen el acuerdo mío con la cerveza, con el alcohol, etcétera, que jamás podrían comprarlo a ese precio con lo que ellos facturan. Asegurarle al franquiciado que siempre va a tener contigo un precio mejor que el de mercado, ¿no? Y directamente con el grupo. Hombre, no, es que hay una oferta pasado mañana en macro y la llevo yo. Mira, es que yo tengo un acuerdo de un año entero con el grupo. Y además hay un apoyo en marketing o hay unas ciertas referencias que nos aportan. Cualquier modificación que ellos nos aporten
lo podemos trabajar. Entonces, esa parte sí es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final un franquiciado tiene que entender que se mete en algún sitio, me da lo mismo la marca que sea, tiene que seguir los protocolos de esa marca, porque para eso se mete. Si no, no te metas. Esto es muy fácil. Es decir, lo que tiene que hacer es optimizar todos los procesos y mejorarlos, porque no intentar inventar cosas, que es una manía muy tonta que se les ocurren a los iluminados. Y es que si tú eres un empresario de verdad, no montes una franquicia, hazla tú. Totalmente. Y te equivocarás, como todo el mundo nos ha pasado. Pero no es un sitio si estás buscando creatividad. Creatividad porque no lo es. Entonces, lo que sí puedes es proponer cosas, etcétera. Pero luego es que hay elementos que son muy complicados. Si tú quieres regionalizar ciertos productos, es muy complicado. Es complicado. ¿Por qué? Pues porque el protocolo lo puedes tener, sí, pero olvídate de los volúmenes, olvídate de los costes, olvídate de todo, porque lo vas a mantener lo de una zona concreta. Claro. Y te iba a preguntar, a la hora de franquiciar, ¿no? El franquiciado tiene que saber que no va a poder hacer X cosas, que la marca le va a dar un know-how, que la marca le va a dar unos protocolos, unos manuales, una formación, un seguimiento, ¿no? Que eso son pues todas las cosas buenas que busca un franquiciado, entiendo. ¿Y qué hay del riesgo? Es decir, para los que no sepan sobre el modelo de franquicia, entiendo que hay un riesgo que nadie le asegura un éxito absolutamente garantizado, ¿no? No, vamos a ver, es decir, la diferencia que hay, creo que en España era que solo sobrevive en los primeros 3 años 1 de cada 3 negocios que se montan. Creo que estaba más o menos en esos números. Una franquicia está en torno al 60%. Eso significa que multiplica por 2 la capacidad de éxito. Teóricamente no debería costarte más caro montarlo, como mínimo igual, sin hacer casi nada, porque ya te lo dan hecho. Claro. Con lo cual, al final, puede haber una diferencia de un pequeño costo un poquito más, pero estamos hablando de un 2, 3, como mucho un 7%, sin preocuparte de buscarlo, que no te garantiza que lo busques sea más barato, además de que luego hay otra serie de cosas que se le olvida a la gente. No, es que yo me he ido y voy a buscar a no sé dónde, qué máquinas, porque hay en no sé una oferta, qué polígono, tal, ya. Pero y cuando se estropee, claro, ¿cómo lo resuelves? Totalmente. El proceso cuando lo tienes estandarizado es que con una llamada en el 70% de los casos resuelves un problema de maquinaria. Porque saben qué maquinaria es. Claro, si no saben qué maquinaria es imposible. Cuando tú organizas, y eso está muy bien la peli esta, la de McDonald's, cuando explica cómo son los procesos, claro, cuando tú organizas una distribución de una cocina por algún sentido. Totalmente. Eso va con un tamaño de máquinas. Si tú me cambias el tamaño de máquinas, me cambia la distribución. Ya está, porque es que no caben. No. Y si te quieres mover, te tocas con el pico, que parece una tontería, pero cuando te has tocado 54 veces con el pico, te has hecho daño de verdad. Entonces, todo ese proceso lo tienes. Por eso un poco que nuestro modelo, que está muy bien operacionalmente, cuando yo te digo que lo que quiero ver con multifranquiciados es porque quiero evitarme todas estas conversaciones. Totalmente. Dice, mira, este es nuestro modelo, míralo, revísalo, estas son las cosas, no me da miedo que lo veas, es decir, y si tienes 8, no me da miedo, porque qué miedo que es una parte de franquicias que da mucho miedo a las cadenas, que son los llamados varones, porque se hacen fuertes, tal. Ya, pero es que tenemos que empezar a ser todos un poquito más profesionales. Entonces, sí. Y Carlos, ¿qué porcentaje de coste de producto tiene por ejemplo, una mordida? Bueno, entiendo que irá cambiando, pero... No mucho, no, porque yo lo tengo muy... Digo que cambiará en función de si es una mordida, ricos tacos, ¿no? ¿Es parecido? Sí, es igual, porque al final el precio se adapta al producto. Vale. De eso estamos en real, con mermas y con todo, en 28,9. 28,9 está muy bien, ¿no? Está muy bien. Se dice un poco que todo lo que sea menos de un 30% está muy bien. Hay un problema que se están disparando los costes de personal. No se puede trasladar el precio al cliente final. Y a mí hay una tendencia que me da mucho miedo, pero es que los números son muy reales. O empezamos a la hostelería a ser como Europa, eso significa que sales un día cada 15 días. Es decir, subir precios. Pero mucho es mucho, que es como Europa, ya está. Y sales lo que puedes salir, con los salarios de aquí. O empiezas a bajar tanto el coste de comida que lo que estás haciendo es vendiendo comida a un 20%. Porque si no, los números no salen. Ya.
Sirviendo menos cantidad, ¿no? Sirviendo menos cantidad o... Porque entiendo que bajando calidad nadie querrá bajar calidad. No, por eso. Al final bajas y le metes esa pequeña subida de precio bajando un poco de cantidad. Entonces, de alguna manera, o empiezas a manejar aquellos productos que estén en esos números, que es otra cosa. Dice, oye, mira, yo lo del cordero con doble tirabuzón, pues va a ser que no. Claro. Va a ser que no, porque o te lo pongo a un precio que no cuadra con mi plan de negocio. Y por lo tanto voy a acabar teniendo merma. Y además no funciona porque no lo vas a entender. Es decir, si yo tengo un ticket medio 30 o 25, no puedo tener un plato que valga 52, solamente plato, para que cubra las necesidades de todos. O tendré que quitarlo, que será un elemento que se pueda desarrollar. Y esa parte sí me preocupa mucho, porque yo creo que aquí hay dos tendencias muy claras, que es la parte sociedad. Oye, España se sigue saliendo, la gente consume menos porque tiene menos dinero en el bolsillo. Además quiere mucho la experiencial y estas cosas. Sí. Pero claro, siguen disparando los costes en todos los sectores, pero bueno, especialmente en restauración, que es de los pocos que seguimos funcionando en punto de venta de calle. Ya. ¿Y cuál es el mix de, porque entiendo que esto también impactará a los márgenes, cuál es el mix en vuestros locales de venta en local, takeaway y delivery? En nuestro caso, el 85 es venta en local. Takeaway y delivery yo no lo separo, para mí es ese 15 más o menos %. Al final, el modelo mexicano, en general normalmente, es un modelo que va muy unido a experiencial, porque vas con amigos, y alcohol. Sí. Suele decir, es raro, tú visualmente te haces a la idea de tomarte unos tacos de cochinita con agua, pues por muy sano que sea, no termina de cuadrar. Es verdad. Con Coca-Cola a medias, bueno, sí, puede ser, o refrescos de cola tal, y te vas a la cerveza si no te vas al margarita, pero mentalmente da lo mismo el negocio que vayas. Entonces, eso al final, pues evidentemente hace que el delivery en casa pues le quita un poco de encanto. Es decir, la comida es la misma, pero ni suenan las rancheras, ni estás con tus colegas por estar viendo un partido de fútbol, pero tal. Y luego hay una tercera que es cuando lo llevas a modelos de empresa, típico pues de comida, de la reunión de marketing de la multinacional de turno. Claro, nuestra comida se come principalmente con las manos. Eso lo cual hace que la pizza también, pero es menos sucia porque al final digamos que está todo compactado. Nosotros se te caen las cosas, como cualquier comida con las manos. Entonces te limita también un poco. Una pregunta, Carlos. ¿Por qué crees que no se ha visto todavía en España una cadena de comida mexicana o por lo menos yo no la conozco, no. Que haya hecho una expansión, pues no sé, como han hecho cadenas de hamburguesas que tienen 100 locales, como han hecho cadenas de pizza que tienen 50, 60 locales, o cadenas... ¿por qué no se ha visto todavía en España esa expansión casi nacional? ¿No? Lo hizo Cantina Mariachi hace 20 años o por ahí. Vale. ¿Cuántos llegaron a tener? 100 y pico. 100 y pico locales, wow. O mínimo 80 y pico, 90. Bajaron mucho la cadena en ese proceso en su momento. El cliente dejó de ir, era la novedad. Yo creo que no hay tanta demanda mexicana. Es una cosa que es importante también tener en cuenta. Entonces, y luego es muy difícil trabajar con un modelo mexicano. Nosotros lo tenemos y funciona, pero nosotros primero porque somos muy prudentes. ¿Podríamos crecer mucho más rápido? Probablemente podremos crecer mucho más rápido. Porque tenemos toda la estructura por detrás que no tiene prácticamente nadie. Se puede hacer esto, cuestión de dinero, ¿no? Y de tiempo. Pues si no tienes mucho tiempo, pero tienes mucho dinero, pues me imagino que lo haces igual. Entonces tenemos en mucho tiempo. Entonces, pero sí que es verdad que esa parte se está segmentando mucho. Es decir, yo creo que lo que hemos creado estratégicamente nosotros es muy coherente. Yo creo que nos hemos adelantado en el tiempo, eso es verdad, y no hay suficiente demanda para los tres a la vez. Pero sí es cierto que al final sí existen todos los que hay en esa categoría, sí está en cualquier provincia ahora mismo, existe todos. Lo que pasa es que todos en pequeños desarrollos. Y luego hay una cosa que a mí me sorprende mucho, yo que vengo de otros sectores, etcétera, que el sector mexicano, el inversor entiende que es una moda
y ya llevamos 30 años que no lo es, como categoría, digo, nosotros por lo menos llevamos 30. Y luego, segundo, es mucho de crear, no sé por qué, de crearlo emprendedores independientes como que no ven aportación, entiendo, en ninguna de las cadenas. Entiendo. Entonces, o sea, muy atomizado, ¿no? Está muy atomizado y entonces esa parte al final, todos se les ocurre una idea genial mejor. Me imagino que, claro, yo controlo mi categoría. Cuando llegas a hamburguesas, me imagino que pasará lo mismo, en pizza me imagino que pasará lo mismo, pero tengo la sensación de que es verdad de que cuando llega un franquiciado y coge una de las cadenas, de las que sean, grandes, sí que entienden bien el valor. Y luego hay otros que intentan romper un poco o intentar coger atajos que me parecen bien si el objetivo es mejorar ciertas cosas. Si el objetivo es, no, yo lo monto porque así me ahorro los costes. Ya, pero ¿qué costes? Porque al final el canon de entrada. Claro. Y la maquinaria tal. Pero luego resulta que están pidiéndote información permanentemente para copiarte. Dices, pues entonces, ¿qué le pasará a Goico? ¿Le pasará a todos estos? Claro. Entonces es algo que se me escapa. De verdad que y entendiendo que cada uno tiene que llevar sus procesos, pero al final quieres hacer lo mismo que otro, pero crees que no, que están abusando de ti porque te están cobrando unos cánones y unos procesos, pero estás revisando hasta cuál es el proveedor que tiene para comprar. Pues, algunos no estamos muy cuadrados. Ya. Esa parte de intentar ser más listo que el otro, no sé si es muy coherente, porque me da la sensación que todo esto se va en menos de 2 años o 3. Ya. ¿Y cuál ha sido el momento más complicado en vuestro grupo? Bueno, la pandemia como para todo el mundo, claro. ¿No? Es decir, tú cuenta que yo llevo viviendo en sensación de éxito permanente. Yo entré con una marca que tenía 4 locales. Sí. Lo empezamos el primer año, ya que hicimos un 9%, un 10% con los mismos y mejoramos un 12% de rentabilidad. Porque empezamos a profesionalizar las cosas, fuimos mejorando, llegamos a pandemia y nosotros salimos con EBITDA positivo. Eso no lo ha hecho nadie. Y nosotros no tenemos ni endeudamiento, ni papá detrás, ni nadie. Es un grupo familiar. O sea, no hay grandes grupos de inversión detrás de Mexicana de Franquicia. No hay nadie, hay un dueño. Y estamos endeudados a cero. Es que no tenemos endeudamiento ninguno. Esa parte es verdad que luego a nosotros, esa parte financiera nos cuesta entender proyecciones chulas de endeudamiento y tal, porque al final es una empresa muy pequeñita, muy familiar, y lo que hemos hecho ha sido optimizar todo eso. Entonces, yo creo que ahora, claro, nos falta músculo para poder enseñarle a esos perfiles que puedan estar interesados en modelos como el nuestro, no tiene que ser nuestro, pero el vuestro, modelos que por lo menos lo vean. Es decir, llegar con ese altavoz a entender tal, luego ya les gustará, ¿no? Lo verán coherente, ¿no? Todo eso yo creo que eso es importante. Pero esa parte sí nos falta contra grandes grupos que tienen equipos de expansión puloleando por todos lados. Es decir, nosotros al final, en ese proceso, creo que cuando llegas a alguien que sabe de hostelería, le enseñan las cosas, le enseñan la cocina central. Yo tuve el viernes un desayuno, no puedo decir con quién, pero un desayuno, un café que nos tomamos con un gente de grupos uno de un grupo importante, y le sorprendía que nosotros enseñáramos la cocina central a cualquiera que quiera ver y quiera verla, porque teóricamente puede ser un franquiciado, pues teóricamente. Es que nosotros no tenemos nada que ocultar. Luego te gustará o no te gustará, esto es libre, pero al final esa situación yo creo que no es un mal momento, pero sí me da rabia cuando te das cuenta de que tienes un modelo muy, muy bien ordenado, con una marca pequeñita, porque no tienes dinero para hacer una supermarca, con una rentabilidad muy coherentes y muy serias, pero es verdad que, por ejemplo, los locales han disparado también. Eso es que estamos... Los alquileres, la tasa de esfuerzo se está disparando. Entonces, se está disparando a niveles absurdos también. Es que es otra cosa que yo no sé... que está viendo ciertas disparates, nunca mejor dicho, que no sé cómo se van a cubrir. Nosotros, porque nuestros locales llevan muchos años, nosotros hemos negociado, no sé si muy bien o muy mal, pero yo negocié en pandemia, pues yo veía que éramos capaces de mantenerlos, y negocié otros 10, 15 años, es decir, nosotros, la mayoría de esos locales, le quedan 15 años todavía de contrato. Qué bueno. Pero lo que yo veo en el entorno, porque al final cacharreas, es que es como un 40% más que lo que pagamos nosotros, y lo que pagamos nosotros
ya estamos en tasas del 8, del 9, coño, Sí, que para que los que nos estén escuchando, se dice, ¿no? Normalmente que la tasa de esfuerzo del alquiler no debería superar el 5, ¿no? Debería estar en torno al... Óptimamente debería estar en el 5%, ¿no? Pero eso no existe. Ya, eso es mentira. ya no existe Eso esto, no existe. Para que te hagas una idea, los centros comerciales, que las promotoras de los centros comerciales te hablan mínimo un 15 de tasa de esfuerzo. Entonces, ¿en qué números tiene que estar? Es que un 5 hoy por hoy, con los alquileres que hay, es imposible, porque además tienes otro segundo problema, y es los turnos y las rotaciones del negocio. Es decir, entonces, ¿eso qué ocurre? Pues que a la una manera necesitas locales que la gente al final en España come todos a la misma hora. O tienes una zona que pille mucho turista y puedas comer uno a las 12, otro a las 2, otro a las 6, otro cena a las 6, que coincide con la merienda cena del español, con la cena. Si no, todo el mundo se concentra. ¿Qué pasa lo mismo en delivery? Es decir, cuando dicen, no, es que delivery tiene que funcionar. Claro, ya, pero es que funciona a la misma hora que los restaurantes con sus cocinas. Y si te hace ahí un cuello de botella... descomunal, claro, dicen, no, es que si los delivery cerran a las 8, pues estaría genial. Pero claro, si generan todo el mundo a la vez, o comen todos a la vez, que es otra historia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final, claro, muchas marcas han decidido llegar a locales muy, muy grandes. Ya. Para que al final optimicen esa hora con el mayor número. Claro, eso es un riesgo porque al final, aunque el metro cuadrado proporcionalmente te sale más barato, los alquileres son descomunales, claro. Entonces, y luego está esa filosofía como hora de buffet, que también se ha puesto muy de moda en muchos temas, para hacer un poco de ahorro de personal en ese proceso. Pero claro, ahí sí que pierdes mucha calidad de comida. Y de servicio. Más de servicio. No hay servicio directamente. Y servicio, efectivamente. Además de todos los QRs y todas estas cosas ahora mismo que están muy de moda. Entonces, sí que es verdad que en ese proceso los alquileres se están ajustando mucho los márgenes y sí que es muy importante al final tenerlo muy profesionalizado. Es decir, el sector está sufriendo mucho los no profesionales. Sí. Y yo creo que le quedan 2, 3 años. Y entonces, claro, ahí hay una situación muy interesante y es que se está bajando el ticket medio, vale. La gente sale menos. Bueno, sale un poquito menos, tampoco sale mucho menos. Pero es que la oferta se está reduciendo muchísimo. Porque es que están cerrando las puertas. Que todo el que no... Es decir, es que hay muchos que ya están muriendo de éxito. Que sí, yo vendo mucho, pero cuanto más vendo, más pierdo. Ostras. Entonces, esto le pasó a mucha gente durante la pandemia también, ¿no? Con el delivery. Con el delivery. Que hubo mucha gente que se lanzó a vender en delivery sin haber hecho antes los números. Los números, que eso es una cosa que a mí me tiene loco. A mí esas cosas me sorprenden mucho. Es decir, yo normalmente los mínimos son 2 o 3 cosas para decir, oye, luego ya el Excel lo soporta todo, como todo en la vida. Pero dices, la proyección, dices, si yo le pago comisión a luego más el coste de esto, más si tengo que estar en promoción permanente porque si no, no me atienden ni Dios, a menos que tenga una marca tal, ¿dónde están los números? Es como el trilero, ¿dónde está la bolita? Dices, que yo lo veo muy complicado. Pues lo mismo está pasando en los locales de calle, claro. Entonces, ¿por qué? Pues porque si se falla el pico o tienes las mesas llenas, pero consumen muy poco, toda la parte de cocina, toda la parte de desarrollo, tu rentabilidad es muy baja. Porque al final van a sota caballo rey, ¿no? O sea que sí o sí va a haber que subir precios en hostelería si queremos poder seguir teniendo restaurantes a los que ir, ¿no? Que ganen dinero, porque al final esto va de ganar dinero. Si los restaurantes y los dueños y los hosteleros no ganan dinero, van a cerrar. Claro, va a haber o eso o la segunda opción es que empiecen a ir cerrando un montón es decir, que la oferta se reduzca y en esa reducción de oferta al final te entra mucho más volumen, lógicamente. Entonces al final lo puedes manejar con con la situación un poco que pasó en pandemia en su momento, si no nos acordamos ya, pero en pandemia, y yo hice un ejercicio en su momento, yo cuando abrí el primer local en pandemia, que tenemos terraza, nosotros tenemos una terraza de 110 comensales en nuevos locales. Y yo abrí 50 comensales, no abrí más. Porque había que sacarlos del ERTE, no sabías qué iba a pasar, estamos hablando en mayo del 20. Es decir, que luego volvimos a cerrar otra vez. En Madrid no, por suerte, pero en el resto económico volvió a cerrar otra vez. Sí. ¿Qué ocurrió? Que entonces yo hice un planteamiento muy coherente, por eso luego al final no salieron los números, claro. Dije, oye, nosotros vamos a sacar a X del equipo porque cuando salgan del ERTE no puedo volver a meterles otra vez. En la segunda fase dije, no, vamos a hacer esto. Y lo vamos a hacer es
3 turnos. Y quien quiera comer, que coma en alguno de esos 3 turnos. Y punto. Yo no puedo ofrecer porque entonces o una de dos, o metemos una subida de precios descomunal o el riesgo es brutal. Entonces dije, vamos a hacerlo, a optimizarlo todo en rentabilidades muy, muy fríos, ¿verdad? Pero mira, tienes una a la una, tienes otra. Y llegó, nuestro caso no era tan exagerado, pero hubo un montón de gente que tenías comida cada 45 minutos. Las mesas se cortaban cada 45. Es que no se puede tener todo. Es decir, somos el país de Europa que menos te cuesta comer fuera. Años luz. Pero los salarios están igualados, muy igualados ya a Europa. Pues al final es que esto, por decir Europa, porque Estados Unidos juega una ventaja muy importante y es que tú tienes gente que puede currar por horas, cosa que en España es imposible. Ya. Entonces, eso te permite que trabajes en los picos. El caso de Chipotle, que yo cuando lo traje, digamos, a España conceptualmente y lo mejoramos en cosas, que luego no nos ha funcionado tan bien comercialmente como los demás. El modelo de Chipotle funciona en Estados Unidos por una sola cosa. Bueno, funciona por dos. Uno, porque la comida entiende que es sana y mediterránea. Bueno, cada uno, es decir, el mayor invento de Chipotle hace 2 años era que traían el chorizo. Digo, estamos locos todos, nos estamos volviendo locos. Y la segunda es que ellos trabajan durante 1 hora y media, 2 horas, que es cuando bajan a comer los de los curros, los de trabajo, y ahí tienen a 15 empleados o 12. Como es un proceso de fábrica en cadena, por decirlo de una forma, son muy efectivos. Esta gente curra 3 horas aquí solo. Les meten a las 12 y a las 3 están en otro curro o donde les dé la gana, no sé dónde están. El modelo ahí es muy rentable. Ya. Y cuando se van estos, aquí tienen uno, porque es un modelo que puedes resolverlo con 1 o con 2. En España eso no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Que no puedes tener 5 tíos cuando hay pico. Por lo cual tienes que tener 2. Como tienes 2 y no puedes tener 5, implica que tu capacidad de producción es 3 veces menos. Con lo cual, es imposible replicar el modelo. Operacionalmente hablando. Es decir, no porque el sistema de contratación no te lo permite. Ya, porque el contrato a tiempo parcial está muy penalizado. Está muy penalizado, entonces no puedes tenerlo. Entonces, ese proceso con un modelo como este no funciona, por ejemplo. Entonces, tienes que trabajarlo de otra forma, porque no te permite. Entonces, en un caso como Sierra Nevada ocurre eso. Solo abre cuando hay gente. Porque están en pistas. Entonces, sin querer, que comillas lo de sin querer, pero sin querer, podemos utilizar el mismo modelo operativo que tienes en Estados Unidos. Porque la contratación es así, por ejemplo. Y lo hay bien. Eso no digo que sea mejor ni peor, ¿eh? De cara a modelos de servicios es fundamental. Es decir, tú no puedes trabajar en un modelo de servicios como si fueras una fábrica alemana. Y es lo que estamos haciendo. Y eso es absurdo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora cuando un alemán va a un restaurante alemán, pues te cuesta muy caro. ¿Por qué? Porque lo trabajan como una fábrica. Pues sí. Ya, pero como que la persona como yo trabajo 8 solo, horas seguidas, etc. Claro. Con los salarios de fábrica, claro, lógicamente. Lo cual está bien. Pero claro, tienes que ver quién va ahí. Ya. O sea, un poco la tónica general de lo que se dice en hostelería, ¿no? Ese mantra de cómo es de difícil encontrar personal, ¿no? Que es algo que se dice mucho. Una de las razones que dice todo el mundo, ¿no? Es esa, ¿no? Que la gente no quiere trabajar en turno partido. En turno partido. La gente le gustaría trabajar, como dices tú, en horario de fábrica alemana, ¿no? 8 horas seguidas y a las 5 estoy en mi casa y ya pues de 5 a 12 de la noche que trabaje otra persona en el local, pero claro, esto obviamente hay esas horas valle que no estaría optimizado, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo puede hacer la hostelería para atraer talento o atraer personal teniendo turnos partidos? Porque es difícil, ¿no? O sea, tendría que ser pagando mucho. Y luego, que eso sí lo están medio haciendo, no sé qué tal les funciona o no, los bakery y todas estas cosas. Vale. Que de alguna manera su jornada acaba en un horario, digamos, de oficina. Al final la gente al final quiere una especie de horario de oficina, que es lícito, ¿eh? No tiene tal. El tema está en que el que quiere disfrutar el fin de semana no quiere pagar porque el que le dé servicio quiera también tener los mismos derechos que el que lo recibe, ¿no? Que de alguna manera
lo tienes. Entonces, sí es cierto que tienes que ir trabajando con liberarles fin de semana para que, de alguna manera, en turnos, para que puedas trabajar esa parte de horarios partidos. Eso cambia mucho fuera de las capitales, porque vives al lado. Ya. Sí, que a un trabajador de una pequeña provincia y de una pequeña ciudad no le importa tanto trabajar en turno partido porque tiene la casa a 5 minutos, ¿no? Y sin embargo en Madrid a lo mejor se tendría que ir 1 hora en transporte público hasta su casa y por lo tanto al final se acaba quedando por el centro, gasta más, no descansa. Claro. Una cosa muy importante, recoger a los niños. Tú en una provincia pequeña puedes recoger trabajando en hostelería, porque tú sales a las 4. Primero, se acortan más las comidas porque mucha gente come en casa también porque está al lado. Tú sales a las 4, 4:30, 5, recoges al niño, le dejas con los deberes y luego puedes volver a ir a trabajar. Entonces, y está todo razonablemente controlado. Aquí las distancias son descomunales. Entonces, nosotros ya hace tiempo tomamos la decisión de ir buscando gente en el trabajo al lado de los locales. Ya. No es fácil, pero decidimos que esa era una filosofía muy importante porque mejoraba en calidad de vida el empleado. Es decir, pero eso, obviamente, en el centro de Madrid es muy difícil. Sí. O sea, ¿quién vive en barrio Salamanca y quiere trabajar? Claro, bueno, pero es verdad que moviéndote en metro en una distancia no muy lejos, puedes razonablemente. Y luego es verdad que nosotros, dentro de esos horarios, tenemos mucha gente que no suele ir a partido, es decir, que vamos trabajando. ¿Cuál es un poco el problema en la parte de restaurantes? Que en lo que llamamos guardias, ¿qué servicio les das a los clientes? Es decir, aunque tú la tengas una estructura muy pequeña, pero ¿qué servicio les puedes dar? Porque al final en un restaurante, en España a las 6 de la tarde nadie hace nada. Es decir, sí, te puedes un after work, pero que es un restaurante, no es un after work. Entonces, eso implica mentalmente barra, sillas altas, cerveza, que eso sí, pero no son sillas bajas, porque al final música un poco más alta, bueno, eso es fácil de conseguir. Pero ser capaz de camaleónico de hacer eso, hay muy pocos locales, te diría casi ninguno, pero es complicado. Qué bueno. Pues, Carlos, vamos a ir terminando. Te voy a hacer las preguntas clave de Mapro. La primera es, si solo pudieses comer una comida por el resto de tu vida, para desayunar, comer y cenar, ¿cuál sería? Jamón serrano. Ibérico, ¿no? Ibérico. La segunda es, ¿cuál es tu restaurante favorito? En este caso es La Mordida, pero porque a mí me ha coincidido tu historia vital con donde he terminado trabajando. Pero... Tu historia amorosa, ¿no? Entonces, y como por ahora toda esa parte me está yendo bien, pues por ahora no puedo cambiarlo. Muy bueno. Y la tercera sería, ¿a qué hostelero te gustaría que invitásemos al podcast, a Historia para Llevar? A mí una que me está llamando mucha atención es... No sé, el apellido es Juan Manuel, es el Grupo Azotea, por ejemplo. Me está llamando mucha atención porque es verdad que creo que ha conseguido adaptar muy bien todo este tema de tendencias. Sí. Tiene un negocio que si llueve, no sé si funciona o no, pero tiene muy mala pinta. Está bien. Pues, cada local se está metiendo en un lío porque cada local que tiene que abrir no deja de ser edificios que ya existen en unas ubicaciones muy raras, pero muy raras, que debe tener un problema de permiso para aburrir, que ahora todo lo que tenga que ver con licencias y tales, si son una movida rarísima para nosotros, para los que colocamos locales de calle normales, pues los que hacen edificios especiales o procesos, tiene que ser muy complejo, tiene que ser una cosa para no dormir. Pues traeremos a los jefazos, intentaremos traer a los jefes de Grupo Azotea al podcast y entrevistarles. Carlos, de Mexicana de Franquicias, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Historias para Llevar, un podcast de Mapro. Te agradecemos mucho haber venido. Pues nada, muchas gracias a vosotros.